Bueno, vamos a darle continuación a este seminario del postdoctorado en investigación cualitativa. Les habla Miguel Chajín. Estamos en el seminario de epistemología de la investigación cualitativa. Vamos a hablar hoy de la construcción de una perspectiva dialógica de la IAP. Esta va a ser la primera parte. La IAP, como casi todas las construcciones científicas, es un producto de los aportes de diversas disciplinas, autores, contextos sociales diferentes. Bueno, resalta la sociología, la antropología, ¿no? Eso lleva a que no existe una forma única de concebirla y aplicarla, pero sí unos elementos comunes que la identifican como tal, ¿no? Esto lleva a que pudiera ser apresurado afirmar, por ejemplo, que la IAP se inscribe dentro de un paradigma epistemológico, crítico, social. Regularmente eso es lo que se ha hecho, por lo menos en la tradición donde yo me encuentro, en el Caribe colombiano. Recuerdo la Rosca de Investigación Acción Participativa, por allá en los departamentos de Córdoba, Sucre, bajo el liderazgo, digamos, de Orlando Falborda, que es uno de los pioneros mundiales de digamos, este enfoque metodológico. Después veremos a ver cómo pudiéramos también llamarlo, ¿no? Eh, en esa búsqueda de emancipación humana o política, aunque sabemos que Falborda, en el caso de acá del Caribe colombiano, desarrolló la IAP bajo un marco de neomarxismo, por llamarlo así, un marxismo eh, contextualizado a las condiciones de Colombia y específicamente de la cultura anfibia, como él lo llamó. O sea, no es el marxismo clásico, ¿verdad? Donde hay determinismo de tipo económico, sino también una mirada histórica de la cultura, de los modos de vida. Incluso tiene, yo diría que tiene mucho de antropología cultural. Entonces, con esa mirada de Fals de proponer, fíjense que en el último libro de la serie Historiador de la Costa termina proponiendo, ¿no?, un reordenamiento territorial del país, y que después se retoma eso en el libro La insurgencia de las provincias, en la que tuve pues, la oportunidad de participar. Así que digamos que esa es una investigación orgánica, una investigación que sirve para los procesos de transformación social. Bueno, en este sentido se entiende la IAP como un tipo de investigación o metodología, por lo que está, digamos, está en el punto medio, vamos a llamarlo, entre un paradigma epistemológico y técnica de investigación, ¿ya? Algunos, pues los que consideren de que la investigación cualitativa es un paradigma epistemológico, esto sería un tipo de investigación dentro de ese paradigma. Quienes no piensen que la investigación cualitativa es, digamos, un paradigma, en mi caso creo que no lo sea, pues diríamos que es un tipo de investigación dentro de un marco plural de fundamentación epistemológica, que incluso puede ser del orden crítico, de la sociología crítica, pero que también se pudo hacer investigación acción participativa con una visión que muchos dirían se aparta un poco de la tradición, ¿verdad?, por ejemplo, de la sociología marxista. Con la IAP pasa lo mismo que con la mayor parte de los otros tipos de investigación, en cuanto a que pueden ser utilizados bajo soportes epistemológicos, teorías y disciplinas distintas, ¿no?, e incluso opuestas. O sea, recordemos, por ejemplo, a Kurt Lewin, ¿verdad?, ya en la dinámica de grupo. Esta presentación ofrece una aproximación de la IAP con un marco epistemológico de carácter dialógico. Es decir, bajo lo que yo he estado desarrollando como epistemología dialógica, con la posibilidad de que se trate de un nuevo paradigma epistemológico, la IAP cobra, digamos, otra orientación. Sería, digamos, una propuesta que podríamos llamar como una innovación teórico-metodológico, ¿ya?, aunque sería más preciso decir de tipo epistemológico. Vamos
a dar un paso atrás para darle la base a esta presentación de los primeros elementos, ¿verdad?, de fundamentación epistemológica de la IAP. Retomemos el tema de la racionalidad dialógica. Ya habíamos dicho que esto tuvo origen, ¿verdad?, en una reconceptualización de la propuesta de las lógicas de la ciencia de Mario Bunge bajo un corte, llamémoslo así, neopositivista. Sin embargo, digamos que yo saqué esa perspectiva de 7 dimensiones de la racionalidad de Mario Bunge: conceptual, lógica, metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica, y lo presté, por llamarlo así. Pues, incluso yo le comuniqué eso a Mario Bunge, nunca recibí retroalimentación. Él me dijo haberlo recibido, pero con respecto a lo que estaba haciendo con su teoría, ¿verdad?, de racionalidad científica, no me opinó. Pero lo que hice fue aplicar eso y agregarle una racionalidad más, la racionalidad trascendente, como una estructura de la racionalidad en general, o sea, que pudiera ser aplicado tanto a la ciencia como al pensamiento cotidiano. De tal manera, por ejemplo, que en la perspectiva de la racionalidad conceptual, se hace referencia a la lógica de la exposición o a la forma de lenguaje o código del discurso. La validez está más ligada a la claridad, a la comprensión del código o lenguaje utilizado. En una referencia anterior, en una grabación anterior, yo aplicaba las 8 racionalidades para diferenciar paradigmas epistemológicos tan diferentes como, por ejemplo, los de la perspectiva, digamos, crítica, las ciencias críticas sociales, por ejemplo, y el paradigma histórico hermenéutico, frente a una visión empírico-analítica de la ciencia. Pero bueno, eso fue un tema anterior, como para decir, la racionalidad dialógica puede ser aplicada a cualquier tipo de discurso. Bien, desde la perspectiva de la racionalidad lógica, se hace referencia a la lógica del pensamiento, ¿no?, al tipo de inferencias que se utiliza. La validez que le corresponde sería, digamos, la coherencia, entendiendo como la estructura o la relación entre las partes del objeto de estudio. O sea, todo esto lo vamos a aplicar ahora a la, digamos, base de una visión dialógica de la investigación participativa. Dentro de una racionalidad metodológica se hace referencia a la lógica en uso, ¿no?, a los pasos para llegar al conocimiento o a los argumentos para corroborar o demostrar. Quiere decir que la validez está en la demostración, mostrar el diseño, ejemplos, los procesos seguidos, ¿no?, en el proceso, en la construcción conceptual o científica. Desde una perspectiva nociológica, la lógica, digamos, del descubrimiento está más en el manejo de la evidencia empírica a favor del discurso. Desde la perspectiva de la validez de esa lógica, pues tendríamos que lo que se trata es corroborar, ¿no?, como la puesta a prueba, replicar los procedimientos, dar a conocer las evidencias. Desde una perspectiva ontológica, se hace, digamos, referencia a la lógica referencial, como al marco conceptual o a lo que llamamos marco teórico, pero también ideológico, incluso doctrinal, que soporta el discurso. La validez está dada en la credibilidad, o sea, en la fidelidad de la fuente de datos o la información o conocimiento. Desde la perspectiva de la racionalidad evaluativa, la lógica, hablamos de una lógica, digamos, valorativa, ¿no?, de acuerdos, teniendo en cuenta propósitos y metas. En términos de la validez, pudiéramos decir que se trata de la confiabilidad, en términos de la confianza en el proceso de los resultados y en los actores, ¿no?, del conocimiento para utilizarlos nuevamente. Desde la perspectiva práctica, o sea, de la racionalidad práctica, se trata de una lógica, digamos, de la lógica en uso, la que se utiliza, ¿no?, la aplicabilidad o la puesta en escena de un discurso. En ese sentido, la validez está más en la utilidad o los beneficios del conocimiento o en el uso y la aplicación del conocimiento. Y por último, la racionalidad, ¿verdad?, que yo le aporto a esa estructura de pensamiento, de racionalidad,
es la lógica trascendente, ¿no? Que en ese sentido sería como la lógica del sentido, ¿no? El sentido entreverado en el discurso. Y esa validez es realmente el sentido en términos de lo que se pueda entender por verdad o acercamiento a la verdad, ya más como una satisfacción de los actores frente al conocimiento, ¿verdad?, obtenido. Entonces, sobre la base de esa estructura, ¿verdad?, vamos a continuar la presentación con algunas afirmaciones teóricas o quizás conceptuales sobre la IAP, alrededor de esas consideraciones epistemológicas y sociológicas, ¿no? Adoptadas a las propuestas del autor. Estas son afirmaciones, ¿no? La investigación, acción participativa debe guardar un equilibrio entre ser un tipo de investigación social y su compromiso con la transformación de la sociedad. O sea, que es una, digamos, es una estrategia, y perdonen la expresión porque estamos hablando de tipo de investigación y ahora menciono un concepto un poco político, incluso administrativo, para el cambio social. Ahora, si prima lo segundo, o sea, ¿cuál es lo segundo? La idea de la transformación, entonces se invalida lo primero, ¿ya? Que es prácticamente que sea un tipo de investigación social. Entonces, si prima lo primero, no logra superar el positivismo. O sea, si se queda en la sola investigación, ¿verdad? Se queda en un marco prácticamente positivista. Pero si hace énfasis en la transformación, puede quedarse en un marco totalmente ideológico, ¿no? De la cual precisamente esta perspectiva es crítica digamos, de fantasear, ¿no? Con la ciencia, de convertirla también en un instrumento al uso de ciertos intereses políticos. Entonces, en este caso, la IAP guarda ese equilibrio entre esos dos componentes, el componente de investigación y el de transformación. Su nombre lo sintetiza, ¿no? Investigación, acción participativa allí. La IAP admite la utilización de técnicas cuantitativas. Muchas veces se piensa que no, ¿ya? Se puede utilizar perfectamente porque la idea es cómo eso puede contribuir al cambio social. Y aunque pudiera estar más cerca de la investigación cualitativa, que eso es lo que realmente se piensa, yo pienso que la rebasa, está mucho más allá de la visión, ¿verdad?, cualitativa y de la discusión entre lo cuantitativo y cualitativo. Su estatuto epistemológico no se sustenta allí, sí, más bien es de carácter práctico, ¿no? Desde la perspectiva de la solución real a problemas sociales, más allá de la descripción, explicación, interpretación, etcétera, que se le pueda dar con la investigación. Por tanto, este enfoque se distancia un poco de quienes ubican la IAP solo en el marco interpretativo y comprensivo, ¿no? La IAP parte del supuesto y que hay saberes tácitos y explícitos, ¿no?, en la sociedad, que debe recuperarse, ¿no?, en el proceso investigativo, sobre todo el tema del conocimiento tácito. Recuerden, ¿verdad?, los trabajos sobre recuperación de la historia oral, por ejemplo, que es fundamental para este trabajo, sobre todo en la parte que tiene que ver con dinamización del cambio comunitario. Pero es necesario establecer un juicio entre los saberes concurrentes desde la academia y de los sectores populares. O sea, la academia no puede, digamos, o no debe imponerse, ¿verdad?, con el discurso predominante, y entonces utilizar, digamos, a las comunidades como una herramienta para imponer ese discurso. O sea, así se haría muy mal investigación, acción participativa, porque parecería lo mismo que hace la tradición investigativa de corte positivista, que impone, por ejemplo, un marco teórico y que lo impone desde un investigador. Entonces, acá se entiende que no debe pasar eso, que debe haber una relación simétrica entre el investigador y el otro, no el otro investigado, sino el otro sujeto del investigador. Así que en este sentido, pues, hay que establecer esa concurrencia de saberes, sobre todo de los sectores populares, sin que
previamente se tome partido por algo, ¿no? De una parte como para descalificar esos saberes también. La IAP hace de la participación y de la comunicación vehículos de la construcción de conocimiento. O sea, la comunicación pudiera decir que hay una racionalidad comunicativa, ¿no? Dentro de la IAP. O sea, nada más con las dinámicas de los grupos, ¿verdad? Los trabajos de talleres, trabajo de recuperación de la historia oral. Ese es importantísimo, ¿verdad? El tema de la comunicación y obviamente de la participación. Por tanto, se constituye un soporte epistemológico más allá de ser una expresión de concientización o de educación popular, incluso de acción política o militancia de los actores del conocimiento. La comprensión no es solo un proceso subjetivo, ¿no? Es individual, sino participativo. Por eso hablamos de comprensión participativa, ¿no? Como un tipo, digamos, de comprensión propio de la IAP. En otra parte, yo pues, he escrito un artículo sobre el tema de la comprensión participativa y sus aplicaciones, sus diversas aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la educación. La IAP puede inscribirse en paradigmas epistemológicos distintos, ¿no? Por ejemplo, como el histórico hermenéutico, que tiene su génesis en el marxismo, o en el crítico social desde el neomarxismo, ¿no? O desde el empírico analítico incluso, por extraño que parezca cuando se aborda por el tema como dinámica de grupo, ¿no? Como una estrategia para la dinámica de grupo. O en lo que hoy llamamos ciencia modo 2, ¿no? O el desarrollo modo 2 de la ciencia, en la que la ciencia se valida desde el mismo contexto de su aplicación. Hoy, cuando hablamos de innovación social, de alguna manera se utiliza investigación, acción participativa y no necesariamente con fines emancipatorios, ¿no? Entonces la IAP promueve el cambio de la relación sujeto-objeto de investigación. Eso es lo que la intención. El problema es romper ese distanciamiento entre sujeto-objeto. Aspirando a una relación sujeto-sujeto. Yo pienso que eso es utópico, o sea, sujeto-sujeto es, digamos, una condición de igualdad entre el investigador y el otro. Se daría cierta igualdad cuando realmente el otro pueda participar digamos, activamente el proceso investigativo. El otro tendría que convertirse de alguna manera en investigador para poder también ser sujeto de investigación. O sea, no utilizar al otro, que es lo que a veces se da, que es un vicio, por decirlo, de la investigación acción participativa, donde llega ese científico, ¿verdad?, con la intención de cambiar la realidad y la gente incluso lo comienza a ver como un líder, ya, un líder político. Eso es algo al que debe renunciar precisamente alguien que trabaja IAP, porque ese no es el rol, o sea, no es el rol, digamos, de llegar a colonizar o a educar o a emancipar. O sea, realmente allí no se distanciaría mucho de la finalidad por prestar un concepto técnico instrumental de la ciencia para generar un cierto proceso social. Así que esa visión de igualdad, a mí me gusta mejor hablar de una relación sujeto-objeto-sujeto. O sea que, porque ese otro, ¿verdad? Es objeto de investigación, pero a la vez es sujeto. Entonces es un sujeto-objeto de investigación, ¿verdad? Y bueno, y sin quedarnos nosotros por fuera, que hacemos parte, ¿verdad?, de alguna manera de los roles y de ese contexto, para ser más preciso, ¿no? Entonces, este es un cambio, ¿no?, del sujeto individual propio de la investigación tradicional a un sujeto colectivo, ¿ya? De ahí que comenzamos a hablar, por ejemplo, de construcción social de conocimiento, ¿verdad? Sí, de intersubjetividad, por ejemplo, en la que el investigador interactúa con grupos sujeto-objeto de investigación o equipos de trabajo que emerge del contexto, ¿ya? Donde se ubica el objeto de estudio. En la IAP, en la comunidad a través de los grupos de trabajo puede participar en todo o en parte de los momentos, etapas de la investigación, desde la definición del mismo tema. Regularmente uno cuando hace IAP no llega con el tema, o sea,
más bien tiene un acercamiento a la comunidad. Ahí es donde se aspira a que se dé ese tenso momento entre que el actor externo, en este caso, que es el investigador, frente, ¿verdad?, al contexto. Y él, eso regularmente se le considera inmersión o inserción, ya se va metiendo, digamos, dentro del contexto. Y es allí donde precisamente con la idea de que está allí asumiendo un rol de ayuda, de apoyo, de verdad, de dinamización, logra, por decirlo así, venderle la idea a líderes o a grupos que sí, el conocimiento que trae el investigador pudiera servirle con sus conocimientos, con sus saberes, para resolver ciertos problemas de la comunidad. Entonces, es ahí donde, digamos, surgen los problemas, o sea, la formulación de problemas y objetivos de la investigación y todos los procesos, incluso recolección de datos, análisis, interpretación y elaboración de informes. Digamos, la comunidad a través de grupos juega un papel importante, pero no es determinado realmente por el investigador externamente. Regularmente en la IAP prima el interés teórico alrededor del investigador. Y el práctico desde la comunidad. O sea que de alguna, sí, hay una relación entre la teoría y la práctica, ¿no? El intercambio de roles es lo que hace que se potencie esta relación. Pues el investigador se constituye en agente de cambio o intelectual orgánico, por citar, ¿verdad?, esa famosa concepto de Gramsci, como más se le conoce, y el grupo de la comunidad que se constituye en lo que pudiera llamarse cuadros. Estoy hablando, digamos, en la conceptualización neomarxista del tema de la IAP, o actores, ¿verdad?, formados para la orientación de procesos comunitarios de cambio social. Los sujetos de la IAP son el investigador, ¿verdad?, y la organización o grupo con el cual trabaja el primero. Si no se establece en eso, no se puede hablar estrictamente de participación. La IAP es una forma, digamos, de investigación aplicada y contextualizada. La investigación que no sirve para activar procesos sociales, en ese caso no debería llamarse IAP, o sea, trabajos de lo que, bueno, regularmente se considera como ciencia básica, no cabría dentro de la perspectiva de estos, los referentes tradicionales de la IAP, que es la investigación para la transformación. La IAP entonces tiene como ventaja frente a la investigación tradicional y a los procesos de enseñanza-aprendizaje que las teorías no están estrictamente ligadas a la formulación de problemas. O sea, no se viene con una teoría ya prediseñada, preestablecida para entonces, incluso ya con unos problemas que detecta el mismo investigador, así regularmente no se hace, sino que, vamos a llamarla así, la teoría se pone entre paréntesis, el investigador asume una posición, por llamarlo así, más humilde frente al entorno, frente al contexto, pero precisamente se tiene como un punto de partida la formulación de problemas, sin que haya una teoría, por lo menos una teoría impuesta. O sea, yo creo que realmente eso es un poco utópico porque, por ejemplo, en el caso del sociólogo, ya uno viene sesgado, o sea, ya uno llega con una formación. Entonces, decir que realmente no va a influir, lo que debe hacer es tratar de abstenerse un poco, de direccionar el proceso, ¿verdad?, de formulación de los mismos problemas. Es posible que los problemas que uno ve no son los problemas que la comunidad ve y siente, ¿verdad? Entonces, allí, en ese sentido, de relativizar un poco el papel, ¿verdad?, del científico y abrirse a la posibilidad de, ¿verdad?, de escuchar y de ver cómo desde la misma, ¿verdad?, base, comunidad, etcétera, emerge desde lo que antes se pensaba, o bueno, desde un discurso epistemológico se piensa como doxa, es portador, digamos, de saber. O sea, entonces, digamos, la cultura, la historia, el arte, o sea, todo tiene una latencia. Por poner un ejemplo, aunque lo podemos desarrollar en otro escenario
como a través del mensaje de los bailes cantados, por ejemplo, ya hay un mensaje político, ¿no? Entonces, eso regularmente a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Como investigadores, pero resulta que esa es la expresión, o sea, la danza, el baile, la literatura, otras cosas, sobre todo el folclore, ¿verdad? Donde están los dichos y todos, leyendas, pues son las formas donde se condensa, digamos, lo que para nosotros sería la teoría, ¿sí? Y para ellos, ¿verdad? Son las formas como se entiende la realidad y se vive. Las representaciones sociales, que es fundamental, o sea, es prácticamente imposible pensar en investigación acción participativa sin pensar en las representaciones de los grupos de investigación en la IAP. Son el contrapeso y equivalente de las teorías que aporta el investigador orgánico. O sea que digamos que en la IAP hay un encuentro entre las teorías subyacentes, llamámoslo así, en las representaciones sociales, obviamente con sus respectivos códigos, frente a las teorías, ¿verdad?, explícitas que trae el investigador. O sea que eso es lo que hace, ¿verdad?, que sea orgánica. Y uno lo puede ver, o sea, aunque le cueste el trabajo a uno entender que no hay un discurso político. Por ejemplo, en las comunidades sí tienen un discurso político. Y ese discurso político, si uno va detrás, ¿verdad?, incluso hasta de los gestos y de las muchas formas de ellos de expresar las cosas, que no necesariamente es con lenguaje, ¿verdad? O sea, sistematizado, por llamarlo así. Resulta que sí, le subyace, ¿verdad?, los elementos de una concepción política allí, solo que no es elaborada. Vamos a llamarlo, por utilizar un concepto prestado, bueno, de todas maneras de la sociología, una forma restringida de plantearse, ¿verdad?, el discurso. Y yo diría de pronto muy disimulada, para precisamente evitar conflicto. El compromiso no es una categoría epistemológica, ¿no? Es lo opuesto a la neutralidad valorativa. Ni la neutralidad ni el compromiso por sí mismo agregan validez, ¿ya? Entonces, ese de pronto puede ser un error de muchos que hablan del compromiso y entonces la militancia, ¿verdad? Puede estar divorciando los procesos, o sea, le quita la mirada. A ver, la investigación acción participativa del hecho de que quiera servirle a la comunidad no quiere decir que entonces dejemos el ideal de la objetividad científica, y porque entonces estaríamos perdiéndonos, o sea, no estaríamos en ciencia, estaríamos en política. O sea que la objetividad, así sea un concepto que lo traemos de la física y del paradigma empírico analítico, es un ideal también, porque entonces lo que estamos haciendo es prejuiciar, ¿verdad? O sea, es tratar de servirnos de un discurso científico para hacer lo que nosotros queremos. O sea, yo pienso que eso allí se pierde, y ese es el gran peligro de una perspectiva crítico-social, ¿verdad?, de la ciencia y sobre todo de la IAP, porque se convierte entonces en un instrumento digamos, de transformación, pero no necesariamente de conocimiento, o sea, sino es de adoctrinamiento. Entonces, el compromiso no desdibuja la necesidad lógica y metodológica de la ciencia, ¿no? Tampoco el método científico en sí mismo garantiza la validez, digamos, de su aplicación, ¿no? No podemos utilizar la IAP, ¿ya?, de la misma manera que se utiliza el método científico, ¿verdad?, casi como un arma, como una herramienta, ¿verdad?, para sencillamente querer lograr lo que estamos visionando, al margen de los posibles supuestos básicos subyacentes de los investigadores y del uso y forma como socialmente se concibe la investigación. O sea, hay que tener mucho cuidado. Realmente el sociólogo también piensa con el deseo, o sea, no solamente le pasa a los ingenieros que en algún momento dado quieren
generar, o sea, tecnología sin antes pasar por el conocimiento. O sea, tenemos que primero tener conocimiento para a partir de ese conocimiento, ¿verdad?, generar un desarrollo. Así también en la IAP, muchas veces sucede que el conocimiento o sea, se matiza, o sea, se soslaya, no se le da, digamos, el valor y no se le convierte el principal propósito del acercamiento del investigador y más bien o sea, se instala en un proceso ideológico, ¿no? La IAP implica un acercamiento entre ideología y ciencia, eso es evidente, ¿no? Que el positivismo y el racionalismo consideraron inconciliables. Vamos a decir que la IAP es más honesta en esos términos, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, no existe neutralidad valorativa, que de alguna manera la ciencia sirve a alguien. Bueno, sí, o sea, está la utilidad de la ciencia y que se es consciente de que la ciencia debe estar al servicio de. Pero no debe confundirse ideología con ciencia, porque entonces, y eso lamentablemente ocurre. La poca validez externa de la IAP ya se compensa con la validez naturalística y hermenéutica, o sea que solamente, o sea, lo que uno encuentre en un contexto determinado no tiene por qué, ¿verdad?, ocurrir de esa misma manera en otro contexto, o sea que hay una limitación en ese caso, ¿verdad?, porque precisamente es a partir de las latencias, de la identidad, del patrimonio, de la cultura, o sea, del sujeto objeto de estudio, por decirlo así. La IAP intenta superar la dificultad de los códigos sociales, ¿verdad? Recordemos que acabamos de hablar de códigos restringidos, elaborados, de todos los actores internos, externos, ¿no? Pone en evidencia diversos niveles de abstracción del conocimiento, desde lo empírico o el conocimiento cotidiano a lo teórico, ¿no? Como algo extracotidiano. Puede concluirse en esta parte que la IAP evidencia que la ciencia es una actividad sociológica. O sea, eso sí debe estar claro, ¿no? Y que la epistemología realmente tiene una base social. O sea, allí hay que, eso no quiere decir que tiene una base social, no quiere decir que no situemos también los problemas de la IAP dentro de toda la discusión de la investigación cualitativa, donde hay que entrar a ver también el tema del sujeto, ¿no? Y en el tema del sujeto, pues la intencionalidad del sujeto, el sentido del sujeto, etcétera, pero es una mirada, o sea, más desde el contexto, lo que quiero decir con la IAP. Bueno, vamos a dejar por este momento esta primera entrega y retomamos en la próxima, como una etapa 2, la construcción de una perspectiva dialógica de la IAP. Bueno, muchas gracias. Estamos en INIT, Perú, ¿verdad? En el postdoctorado en investigación cualitativa, hablando pues de la fundamentación epistemológica. Muchas gracias.